Santiago 5 del 1 al 4 dice: a los ricos el Señor dice: aullad por vuestras riquezas, porque están enojecidas. Vuestro oro y vuestra plata se ennojecerán, y vuestras riquezas estarán podridas. Aullad por la miseria que les va a venir a esos ricos, porque ponen su esperanza bueno, ahorita nosotros le damos un valor al papel y al papel moneda, pero delante de Dios es algo material que se desintegra, que se enmojece, como inclusive el oro. O sea, dice ahí el texto literal que se va a enmojecer. ¿Y de qué va a servir? O sea, una cosa que ya no la puedes usar. O sea, imagínate en medio de una crisis, una guerra, en medio de una situación donde las personas se refugiaban en algunos lugares y se llevaban todas sus riquezas para poder subsistir, para poder salir adelante, pero aún así hasta ahí les llegaba la muerte, hasta ahí les llegaba el bombardeo, hasta ahí les llegaban las metralletas y todo, y algunos hasta eran sepultados con su oro, como los faraones, con sus riquezas, como aquellos que creían en la resurrección, en la reencarnación, aquellos que creían más bien en el hecho de que ellos iban a llevar todas esas riquezas a donde ellos iban a ir, allá en la eternidad. Pero hace poco excavaron y encontraron a una persona que tenía muchas alhajas, muchas joyas, tenía muchos bienes materiales, porque todo se lo llevó allá a las tumbas. En su caja, ahí dentro de su caja tenía joyas, alhajas, tenía lo mejor de la plata, lo mejor del oro, y todo su cuerpo estaba revestido de todo ello. Pero su descendencia y él no pudieron disfrutar de toda esa riqueza, porque él no se la pudo gastar, y la gente que los encontró los puso en un museo. ¿Por qué? Porque no podían gastárselo tampoco, porque era propiedad de un patrimonio de la humanidad, y pues no podían hacer uso de esas joyas, aunque fuera clandestinamente, a lo mejor sí, pero ni aún así, porque pues en realidad la gente no podía poseer esas joyas tan caras y tan elevadas en precio. Entonces, ¿de qué sirvió que tuviera toda esa riqueza? Ya estaba enmojecida la plata, ya su oro estaba enmojecido. ¿De qué sirvió todo lo que almacenó, lo que juntó? Lo descubrió una gente que ni siquiera era su familiar de él, ni siquiera lo disfrutaron sus descendientes, ni los descendientes de sus descendientes, sino que fue descubierta después de tantos siglos, después de tanto tiempo, por gente que ni creía lo que ellos creían, y obviamente que a eso se refiere. O sea, la miseria que les viene a esa gente que pone su esperanza en las riquezas, a esa gente que almacena y amontona riquezas, aquellos que le roban. Dice que el jornal clama, dice el versículo 4, el jornal clama, de los obreros clama. O sea, Dios recibe el clamor de un obrero, sí. ¿Por qué? Porque injustamente el rico le robaba, lo engañaba, le decía que pasara horas y horas en el jornal, en el trabajo, como obreros trabajando de sol a sol, y los engañaba porque no les pagaba, no les daba lo que era justo, lo correcto, lo que deberían de pagarles. No les pagaba, siempre salía a medias tintas, siempre salía con cuentas muchas. Pero también eso es maldad, y también eso es robo, y también Dios lo ve. O sea, una gente que roba y que está abusando del jornal de la gente que vive día a día, o de la gente que tiene necesidad de ese sustento. Por eso trabaja, por eso estudió, por eso se preparó, por eso hizo las cosas, por eso
la gente se fue al campo, por eso dedicó, invirtió su tiempo, que el tiempo es oro, y sus horas, ¿para qué? Para llevar un sustento a su familia, para poder tener algo que llevarle a sus hijos, para poderle darle calzado, vestido, abrigo, casa, habitación, todo lo que necesita la familia. Entonces, pero el magnate, pero el aprovechado, el rico, el que se sentía más inteligente que todos y más pudiente y más con un estratus diciendo que los pájaros le tiran a las escopetas. No, o sea, ya perdió piso el rico, perdió piso la gente que a veces que ni es rica, pero también tiene ese mismo pensamiento, o sea, debe todo, tiene todo, debe todo, pero ya su superego ya le rebasó. Si te le preguntan, oye, ¿qué es esa camioneta que traes? O ese carro, esa casa que traes de lujo, esas cosas, ¿las debe? Sí, a todas las debe. Entonces, ¿de qué se tiene que envanecer? ¿De qué tiene que sentirse orgulloso? Aquí, los ricos son aquellos que tienen millones y millones y que tienen, por ejemplo, Elon Musk, por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, Carlos Slim, por ejemplo, todas esas gentes que son no nomás ricos, se puede decir billonarios o archimillonarios, pero también hay gente que pone su esperanza en los bienes que erróneamente, porque dicen que es el engaño de las riquezas, ahogan la semilla que fue sembrada entre espinos, y los espinos crecieron más y ahogaron la semilla. ¿Por qué? Porque sus riquezas empezaron a crecer, esos espinos empezaron a crecer, el afán de este siglo y el engaño de la riqueza es un engaño, la riqueza es un engaño, dijo Jesucristo en la parábola del sembrador. Ahogan la palabra, ahogan lo que fue sembrado en el cristiano, en el creyente, porque sí se recibió y sí lo recibió y todo, pero sus riquezas le impiden, porque tiene que estar en las bodegas que ya hizo, en las siembras, en todo, tiene que estar en otras cosas, menos en servirle, en entregarle su vida a Jesucristo. Y por eso existe una miseria en el rico, porque siempre está necesitado, siempre ocupa más y más y más y más y quiere más y más y más y amontona, pero injustamente no comparte, injustamente no disfruta, injustamente no, es una miseria eso, porque ha habido gente que no se come, no se sienta a comer una comida bien sana con su familia en gozo, en alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque pues primera, pues, si le dejan comer, pues come un pan, un té de limón, un pan, una coca, y se acabó, un gansito, y sigue trabajando y trabajando y trabajando. Y no puede darse un lujo de comer bien con su familia. Y si llega y compra carne y compra banquete y todo, pero tiene una mujer rencillosa, también llena de alhajas, que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada, que no quiere servirle a su esposo, que que tiene una casa de contienda, tampoco va a disfrutar sus riquezas. ¿Por qué? Porque no puede. Entonces, como no puede porque su esposa pues es reseñosa, y dice la Biblia que pues es mejor el bocado de un pobre que de un rico, que teniendo carne y todo y lo mejor y todo, pero tiene casa de contienda, o mujer contenciosa, o mejor mujer resillosa, gritona, sin entendimiento, ni temor de Dios, ni amor a Dios. Todo esto pasa, ¿por qué? Porque sucede porque la persona no teme a Dios, no le sirve a Dios, no busca a Dios, no se refugia en el Señor Jesucristo. Curiosamente dice la Biblia que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedan todos los demás? Entonces debemos de buscar la justicia de Dios. Si eres empleado, pues somete a Dios y Dios te va a defender. Si eres patrón, pues sé justo, paga lo correcto. No les retengas el salario, no les quites su salario, no les robes, no les quites las prestaciones que Dios les da.
no les, no, no hagas con los trabajadores injustamente, porque hay quienes dicen, no, pues que, pues justamente para mí es esto, pero para Dios es que los tengas asegurados, para Dios es que les des todas las prestaciones de ley, para Dios es todo lo justo, lo correcto, lo honesto, lo amable, lo puro. Lo que si se ganó horas extras, se pagarle las horas extras, si se ganó un bono, pagarle su bono. Si tú eres empleador, pues este es el reto que tienes tú para que tu riqueza sea en el temor de Dios, para que no robes, para que no te hagas rico, diciendo tú me he enriquecido a costa de tus trabajadores o a costa de robar, porque eso es robo al trabajador, pero también robo a terceras. Tampoco tú como dueño de negocio, pues tienes que ser honesto delante de Dios para que Dios te bendiga en el temor de Dios. Y dice que la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Esa es la que te enriquece. En eso sí va a estar blindado. Si viene el ladrón, pues se va a meter en problemas con Dios porque tu ingreso está diezmado, está protegido, tiene una póliza de seguros de Dios. Y pues quien quiera meterse en problemas con Dios los va a tener, y muy serios, y al final te va a entregar lo que te robó, o te va a entregar lo que quiso abusar de ti, o esa persona, o Dios te lo va a entregar, pero te lo va a entregar, y a esa persona le va a ir muy mal. Por eso no conviene robar, y no conviene que la gente abuse de los trabajadores de la clase obrera. De nadie, pues, dicen quien su dinero no dio a usura. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, el que no, el que no admitió reproche alguno contra su vecino, contra su hermano, el que dice que no dio su dinero a usura, ¿sí? El que no admite reproche alguno contra su hermano. Entonces, reproche alguno contra quién. Entonces, ni tampoco abusa de la confianza de los demás. Entonces, bueno, los ricos que sí hacen todas esas cosas, pues Santiago pues les habla muy claro de lo que va a suceder con sus riquezas, con todo lo que amontonan y todo eso. Entonces, pues no les espera más que maldiciones. Entonces, ¿de cuáles quieres ser tú? ¿Quieres ser de los que reciben la bendición? Porque hay ricos que dice la Biblia que son ricos, pero esos ricos han alcanzado la gracia de Dios, el amor de Dios. Y la Biblia dice cómo debe de ser el rico que tiene bienes y que es cristiano y que se glorifique dice que el pobre se glorifique en su exaltación y el rico se glorifique cuando no lo exaltan, pues cuando no, en ese momento pues se glorifica el rico porque no le están dando más alas para que se infle, sino que piensan con cordura, con entendimiento, pensando que él es igual que los demás y que tiene una oportunidad también de ser salvo, porque la misma Biblia dice que bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Y hay gente que aunque tiene muchos bienes es pobre en espíritu y siempre están deseando más de Dios, de Dios, de Dios. Son más humildes, son más sencillos, son un poquito más diferentes a los ricos que dice esta parte de la escritura. Entonces, pues, les dejamos de tarea decir uno de los predicadores más prominentes, John Cho, que pueden entrar ricos al reino de los cielos en su predicación, y explica el por qué. Porque hay ricos que son más pobres en espíritu, porque siempre están necesitando de Dios y siempre sus bienes no les estorban para servirle a Dios. Él no les estorban, son muy
Como dice la Biblia, quienes reparten en ese es añadido más. Su riqueza es por una añadidura de Dios. Y cuando son esos clase de ricos que Dios ha enriquecido, ¿por qué? Porque ellos reparten con liberalidad y no retienen más de lo que es justo, sino que dan, no les pesa dar, no les pesa compartir, no les pesa ayudar, no les pesa. Entonces, hermanos, pues todo lo que ellos tienen es por añadidura de Dios, ¿verdad? No los ricos que lo obtuvieron por robo, no los ricos que lo obtuvieron por abuso, por sentirse más inteligente que los demás, por pecar, sí, peca contra la inteligencia de los pobres, peca contra la inteligencia del pueblo, porque la gente piensa que el pueblo es tonto, pero pues no es cierto eso no es cierto. Vemos a grandes magnates queriéndose asociar para que tener controlado todo el mundo. Hasta la actualidad vemos cómo se asocian, cómo unos ofrecen tecnología, otros ofrecen el gobierno, el poder, y pues yo te ofrezco los datos, la información de la gente, y tú me ofreces que me vas a comprar toda mi tecnología. Como entonces se hacen, inclusive lo vemos claro en Estados Unidos, el ejemplo clarito de Donald Trump y de Elon Musk. Eso es lo que siempre ha habido, gente así que quiere abusar de los demás, que quiere pues tener control, ejercer control con toda esa información, control con todo ese poder económico, con ese poder político. Que son características del anticristo, que el anticristo en el futuro se va a manifestar con esos poderes. 3 clases de poder: poder político, económico y poder religioso, porque inclusive va a hacer señales y prodigios. Y la gente va a decir: ¿quién como la bestia? ¿O quién como el anticristo? Aguas, hermanos. Todo esto ya son señuelos de lo que va a suceder muy pronto cuando se manifieste el hijo de perdición. Hay quien al presente lo retiene. Muchos niegan y dicen que la iglesia no retiene, que el Espíritu Santo no retiene al anticristo. Sí, la iglesia y el Espíritu Santo retienen al anticristo, porque la iglesia va a ser arrebatada juntamente con Cristo y va a ser llevada. Ya no va a haber quien predique, ya no va a haber predicadores, ¿no? Y dirán: ¿dónde están los que decían aleluya? Que los busco y no los hallo. Pues el Señor se los llevó, como dice el canto. Dios me los bendiga.